¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a nuestra 11ª edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate orientado a generar opinión, debate y particularmente análisis en torno a nuestra realidad política y a las implicaciones que eso tiene. Hoy en día preocupado de las elecciones que tendremos en noviembre próximo, pero también mirando qué es lo que sucede alrededor de Chile y cómo eso nos puede afectar. Hemos tenido una semana, yo diría, bastante noticiosa, empezando por todo lo que son los alegatos del Tribunal Constitucional y la forma en que más de 130 instituciones han pedido, digamos, su incorporación para presentar sus alegatos o al menos sus argumentos. Pero también hemos tenido la visita del vicepresidente de Estados Unidos, quien ha dejado una serie de instrucciones que el gobierno se ha encargado de decir que no va a cumplir, como es el hecho de romper relaciones con Corea o establecer algún tipo de presión más allá de lo debido sobre Venezuela, dejando eso así claro, que Chile va a apoyar todas aquellas resoluciones que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual implica la exigencia de que China y Rusia estén de acuerdo con cada una de esas sanciones, que ahí está realmente el foco mucho más político de todo ello. También tenemos el Frente Amplio, con una crisis, le llaman algunos, unos dimes y diretes, un problema menor a nivel de diputados o incluso de personalismo dentro de esa coalición que, como bien sabemos, reúne a prácticamente 14 movimientos y partidos, mostrando todas las dificultades que eso significa. Tenemos, y finalmente, quizá con que partimos este programa, un atentado dantesco en Barcelona, en la Rambla, un hermoso lugar que atrae a muchos turistas y que a esta hora allá lleva 13 muertos y más de 80 heridos, lo cual se va a constituir con toda certeza en el tema del fin de semana, porque ya fue calificado como ataque terrorista. Y eso, sin lugar a dudas, que sea en España, después de lo que pasó hace ya varios años en Atocha, constituye sin lugar a dudas un tema que va a dar cuenta, porque estamos más acostumbrados a Francia, Inglaterra, Países Bajos, pero España coloca en la práctica una alarma distinta. Y saludamos a nuestro auspiciador, aquella clínica de cirugía estética que quiere aportar a la política. Digamos, como siempre decimos, ¿no es cierto?, tratando de darle a la política un cambio de imagen, pero vamos a ver si acaso lo logramos a través de este programa. Se trata de Clínica Acuario HD, una alternativa, yo diría, bastante interesante en términos de estética integral. Está ubicada en Pérez Valenzuela, 1551, en Providencia, y si usted quiere hacer alguna consulta, entre a su página web www.clinicaacuariohd.com. Pero también saludamos a Ediciones B, que semana a semana nos entrega un ejemplar de un libro que es, yo diría, bastante solicitado y está en los mejores rankings a nivel internacional y también acá en Chile. La semana pasada estábamos hablando de un libro que es Los Estados Unidos de Japón, que planteaba la idea de que la Segunda Guerra Mundial no la ganaba Estados Unidos, sino que la ganaba Japón. Este libro se va a ir en el día de mañana, mientras que vamos a dejar para que usted nos siga en Facebook o nos siga en Twitter un segundo libro que se está ambientando en el siglo XIX y que se denomina La Segunda Vida del Mariscal. Un libro muy interesante de una trama que le va a llevar a viajar por parte del mundo, europeo por cierto, pero que se ubica en todas las guerras napoleónicas, cosa que mucho llama la atención en más de alguna oportunidad. Saludamos a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Comenzamos por Valesca Naranjo, que ya habitual con nosotros, antropóloga y candidata a diputado, adivinen por qué distrito. Por el más apetecido aparecer el distrito número 10. Así es. Es decir, independiente apoyada por el Partido Radical Socialdemócrata, ¿no? Sí, independiente, nueva mayoría, sí. Ya, ok. Y por supuesto Fernando Kraus, que es miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Chile, y que ha estado presente en todas las negociaciones que son no pocas, ni tan fáciles, y que no son menores. Estamos terminando ya. Estamos terminando, ya queda poco tiempo. Ya el próximo lunes ya sabremos quién es quién dentro de los candidatos de cada uno de las coaliciones o partidos políticos. Y saludamos a Tomás Duval, un prestigiado analista político, experto electoral, también que cercano a Renovación Nacional. Una tienda que no ha estado ajena a ver cómo se lograba ordenar internamente, finalmente en todos los distritos con la U de Bópoli. Ha sido más temprano que otras oportunidades. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tomás? Gusto tenerte acá. Más relajado. Claro. Yo creo que el único relajado acá de que está haciendo él a esta altura. No como nosotros. Tomás, empecemos contigo. Te invitamos a sacar una carta para ver las preguntas que nos con la cual empezamos nuestro debate.
¿Ya? Empecemos con una buena carta. Con la reina. Con la reina de corazón. Dice, a propósito de la posibilidad del cierre de Punta Peuco, si Piñera dijo que reos de Punta Peuco deben recibir el mismo trato que otros, ¿cómo pretende hacerlo si no cierra Punta Peuco? ¿Es Punta Peuco un tema político hoy día? Yo creo que va a ser siempre, es un tema permanente de discusión en nuestra sociedad y yo creo que va a seguir durante mucho más tiempo que Punta Peuco, ¿no? En materia de derechos humanos, porque efectivamente hay que reconocer que hoy día hay mucha gente que todavía no sabe quién es ni dónde está. Y eso es un tema que no lo vamos a resolver ni con Punta Peuco ni con cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, ahí hay un punto que va a seguir. Ahora, respecto a la propia recinto de Punta Peuco, yo creo que hay que hacer una distinción. Yo no sé si efectivamente uno puede y deba cerrar Punta Peuco, porque efectivamente los militares pueden quedar, o aquellos condenados por violación a los derechos humanos, pueden quedar en ese recinto bajo un régimen penitenciario que sea adecuado. De ahí a llevarlos a otros recintos, bueno, es una posibilidad, yo no veo, pero tienen que tener las condiciones necesarias para que también puedan recibir. Hoy día las cárceles en Chile están más que repletas. Entonces, creo que gastar más dinero todavía acomodando recintos cuando el Estado ya tiene uno, me parece que puede serlo en la medida que cumpla con todos los requisitos que ahí se tienen. Y lo segundo, lo segundo es que efectivamente hay gente bastante mayor que de alguna manera su esperanza de vida ya no creo que sea tan larga, por lo tanto no creo que hacer un esfuerzo especial en eso es distinto. Yo diría que por ahí está el punto. Ahora, otro tema de fondo es que nuestro país no ha definido respecto a los presos hasta qué edad pueden estar presos. O sea, puede alguien a los 85, 90 años, estoy exagerando, ¿no?, estar en un recinto privado de libertad. Es una cuestión que otros países, por lo menos europeos, lo han definido de otra manera. Cada uno lo ha tomado en sus circunstancias, pero creo que no estoy haciendo que esto sea una norma específica para Punta Peuco. Creo que si tomamos una decisión es para todos igual. Uno no puede hacer distinciones en esa materia porque sería el peor escenario. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que hay varias cosas que pueden ser matiz ahí, ¿no? O sea, ellos están condenados por delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos, y en ese sentido a lo mejor no son igual que cualquier reo, pero yo podría decir que son peor que cualquier reo o cualquier delito común. Ciertamente el tema de la sobrepoblación de las cárceles es un tema que yo no sé si es directamente proporcional a revisar el cierre de Punta Peuco, que también tiene un elemento simbólico el cierre de Punta Peuco en el sentido de no más trato especial a los militares violadores de derechos humanos en dictadura. Entonces el efecto simbólico de sacarlos de Punta Peuco tiene que ver con ese no trato especial más que con el problema de la sobrepoblación de las cárceles. A lo mejor una solución quizá es adaptar Punta Peuco a hacer otro recinto carcelario para asumir la sobrepoblación, y así los presos de Punta Peuco quedan en calidad de reos comunes igual que el resto. Creo que ahí hay harto que conversar, y sin duda lo que tú planteas del límite de edad, bueno, si las condenas exceden ese tiempo, bueno, es una discusión que tendrá que dar el país. Yo creo que ahí efectivamente queda mucho pendiente aún, mucho que nos cuesta hablar. Sí, yo agregaría que hay que considerar un contexto de cómo se da la situación de Punta Peuco. No nos olvidemos que aquí existió un penal Cordillera en algún momento, que sí tenía condiciones que eran, digámoslo así, irrisorias para lo que eran personas que están sancionadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, los más graves que considera cualquier legislación, con un significado muy fuerte, digamos, para la sensibilidad del país, tratándose de personas que en su gran mayoría no han prestado colaboración en delitos de lesa humanidad que son los de mayor gravedad. Y Punta Peuco se construye, digamos, en esa, como también respuesta a lo que iba a ser recibir a estas personas que habían cometido estos delitos. Yo creo que la sociedad chilena ha ido comprendiendo que este tipo de delitos no pueden recibir ningún tipo de beneficio o de privilegio respecto a lo que son a los estándares que la sociedad misma se ha ido dando respecto de sancionar determinados delitos.
Y en ese marco yo creo que hay que considerarlo. Una discusión distinta es a partir de qué condiciones físicas o mentales una persona que ha sido sancionada por este tipo de delito o por otro, ¿verdad?, recibe algún tipo de atención, ¿verdad?, o garantía de lo que es el término de su vida cuando son condenas que sobrepasan efectivamente años, en algunos casos son condenas por más de 200 años por la acumulación de violaciones reiteradas a los derechos humanos en todo tipo de ámbitos, de tortura, de desaparición, etcétera. Entonces yo creo que es una discusión que la presidenta ha vuelto a colocar en función de un compromiso político que hizo, que ella está dispuesta a cumplirlo y que a raíz de las diferentes encuestas que se han hecho, lo que indica es en que existe una mayoría de la sociedad chilena de que efectivamente este tipo de privilegios se tienen que terminar. Yo en esa línea lo respaldo, más allá de que también considero que la sociedad tiene que hacer una discusión respecto de cuáles son los límites de reclusión y de sanción a las personas que se encuentren bajo determinadas circunstancias. Sí. Yo aportaría nada más, digamos, el hecho de que el tema de todos los militares y los derechos humanos que están hoy día en Punta Peuco, la solución, cualquiera que ésta sea, es un tema de Estado. O sea, decir, porque el tema final es qué cosas se hace para que nunca más suceda algo parecido dentro, en el país, el tema de la historia. Y ahí, sin lugar a dudas, hay diferentes visiones que requieren tomarse una decisión que no va a dejar a nadie jamás contento completamente, o sea, decir, o satisfecho. Ni a un lado, digamos, que asociado o vinculado a quienes fueron víctimas, ni tampoco a otro lado, digamos, asociado a las Fuerzas Armadas. Yo ahí veo que hay un tema en el cual el Estado sí tiene que hacerse cargo desde el punto de vista qué es lo que mejor asegura para la sociedad que aquellas cosas que hoy día estamos criticando no vuelvan a ocurrir jamás como acá en Chile. Y ahí yo veo que hay un punto... Así es, pero yo creo que lo que debe entender, lo que se debe entender en general es que no se busca menoscabar, llamémoslo así, la dignidad de las personas. Se busca igualar, ¿verdad?, las condiciones de reclusión a personas que han cometido los delitos más graves que considera cualquier sociedad, digamos, en los parámetros que se mueve la sociedad chilena. Entonces, yo creo que es, aunque sea difícil, es una decisión muy discutida, que hiere sensibilidades, sí, pero creo que es un avance en el norte de lo que planteas tú. O sea, cómo nosotros dejamos bien en claro que no pueden existir privilegios para ninguna persona que comete delitos de este tipo. Sí, yo solo apuntaría una cosa más, que es que yo creo que la conversación de la sociedad chilena respecto de los crímenes de la dictadura y en ese sentido desde toda la verdad, toda la justicia, que sin duda yo creo que estamos lejos, algunos creerán que no, puede ser, pero también, y a propósito de otros temas, cuando tenemos pensiones privilegiadas en las Fuerzas Armadas, tenemos pensiones privilegiadas en Carabineros, incluso aparece como una suerte de caja negra con el fraude de Carabineros, donde parece ser que por años se sostiene un manejo irregular de dinero. Queda la sensación instalada de que hay ahí una serie de privilegios respecto de un sector o de un actor de la sociedad, que son las Fuerzas Armadas, que son nuestras policías, donde tuvimos un periodo negro, donde esas Fuerzas Armadas y esas policías atentaron contra ciudadanos chilenos. Entonces, allí hay un cierre que hacer y más conversaciones. Yo concuerdo con eso y por eso lo linkeo a ojo con los privilegios y por eso me parece que simbólicamente es interesante el punto de Punta Peuco, pero al mismo tiempo no debiera cerrar toda esta otra conversación que está abierta respecto de los privilegios de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Es que ahí yo separaría, yo en materia de derechos humanos y la cárcel estoy de acuerdo en lo que están planteando, no tengo diferencia, digamos. Evidentemente que yo creo que a lo mejor van a llegar más personas a Punta Peuco y quizás nos dé abasto, y ahí nos vamos obviamente van a tener que ir a otros recintos o agrandar el lugar, no lo sé, pero ahí sí efectivamente, como planteaba al comienzo, justicia falta mucho todavía, y quizás ese capítulo no se va a cerrar por generaciones, porque hay personas que hoy día están desaparecidas y es muy difícil, han pasado ya más de 40 años y uno ve muy difícil que podamos saber dónde están, digamos, como tener más información. Distinto del caso de las Fuerzas Armadas, que yo diría que es una cuestión diferente. Yo ahí diría que el gobierno o los gobiernos no han tenido una política de defensa, o la política de defensa ha estado para mí en dos áreas. Una, en materia de derechos humanos, que está bien,
obviamente era una política en parte de defensa, y la segunda una política de adquisiciones. Son los dos grandes ejes en que ha girado la política de defensa. Pero de ahí a lo otro, cuando tú mencionas pensiones, privilegios o posibles irregularidades, no lo sé, hay que investigarlas, creo que ahí no ha habido efectivamente una real conducción desde el poder civil frente a las Fuerzas Armadas. Exacto. Y eso es lo que todavía en este país falta, o estamos en un proceso de transición hacia aquello. Sí, muy de acuerdo. Y solo anotar, a propósito del contexto y las noticias de la semana, la sentencia que se va a dictar con culpabilidad por el crimen o el comprobado asesinato a Eduardo Frei Montalva, que yo creo que ha pasado medio desapercibido y es una notición para un país. Magnicidio. Que un presidente de la República magnicidio. Es un Magnicidio. Exactamente. Creo que el Decline, que vendría a ser el único diario que le ha dado una relevancia, bueno, en el tono de las portadas del Decline, digamos, pero que ha visibilizado esta noticia que se venía construyendo desde hace un juicio larguísimo y que de alguna manera nos lleva a una reflexión de cuál fue el alcance de las políticas sistemáticas de represión y en el caso de algunos partidos de aniquilamiento derechamente de opositores, digamos. Sí, eso es interesante. ¿Vale? ¿Es que sacamos otra carta antes de irnos a una pequeña pausa? Vamos a sacar al Joker. Sí. A ver qué dice. Acaba de haber un ataque terrorista en España. ¿Qué tan lejos o cerca está de Sudamérica y Chile de que pase algo similar? Ya, discutámoslo entre nosotros primero, vayamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Le recordamos que si usted nos sigue en Twitter o nos da un like en Facebook, va a estar participando en el sorteo que hacemos semana a semana de los libros que nos entrega Editoriales B. De mañana viernes, vamos a sortear este libro, que es Los Estados Unidos de Japón. Un libro que en la práctica, digamos, habla acerca de qué hubiese pasado en el mundo si hubiese ganado Japón la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que no deja de ser interesante, dado todo lo que tenemos como en Asia actualmente, con Corea del Norte, entre otras cosas. Y para la próxima semana, y eso tiene usted que seguirnos, le recomendamos este libro, que es La Segunda Vida del Mariscal, de Sixto Sánchez Lorenzo. Una novela que está ubicada en el siglo XIX y ha sido ganadora del 5º premio de novela histórica de la ciudad de Úbeda. Así que les recordamos, síganos en Twitter o háganos un like en Facebook. Pero habíamos quedado con una pregunta. Hubo un atentado en Barcelona, 13 muertos, al menos 80 heridos, conforme a la última información que tenemos. Probablemente eso va a cambiar conforme pasen las horas y los días. ¿Es posible algo así parecido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dice un poco, yo diría, la intuición política respecto a cosas? Porque finalmente es un atentado terrorista que ha sido declarado vinculado a ISIS. Digamos, todo atentado terrorista tiene una motivación política, definitivamente. Y América Latina, que se ha declarado zona de paz, pero que no está lejos. Digamos, la influencia de Irán en América Latina es una realidad, un mundo chiita, está también todo lo que es Palestina, Israel, o sea, digamos, hay una serie de elementos que ¿lo ven como posible? Yo no excluiría a América Latina de una cosa así, digamos. El terrorismo es un fenómeno más que global, o sea, no hay que a priori excluirlo. Creo que estamos lejos todavía porque no estamos en ese continente europeo donde hay otras tensiones, han habido guerras, han habido intervenciones de países en el Medio Oriente, etcétera. Creo que por eso nos hace un poquitito todavía mirarlo a lo lejano, pero nunca uno podría decir, mire, esto no va a suceder o no podría llegar.
Ahora, ¿se ve más difícil en América Latina? Yo creo que sí, tenemos otras dificultades, estamos en otro estado, digamos, porque tenemos dificultades de distinta naturaleza. En nuestro propio continente ya tenemos algunas dificultades entre distintos países. El caso venezolano, por decir algo, digamos, es un caso dramático para nuestro continente. Y yo creo que ese fenómeno no está presente porque nuestra intervención respecto a ISIS no ha sido, creo yo, en América Latina, por lo menos en América del Sur, no ha sido preponderante, no hemos tenido una injerencia en ese proceso, por eso lo veo un poco lejano. Ahora, sí, evidentemente que el terrorismo en Europa es condenable desde todo punto de vista, eso es así. Y más preocupante todavía cuando se va expandiendo por los países, porque empezó en distintos países. Uno podría me hizo recordar a Atocha en España hace muchos años atrás, digamos. No por una situación de ISIS, pero también una situación diferente, digamos. Y creo que se ha ido extendiendo en Europa, y ese es un fenómeno muy complicado para la estabilidad propia de la Unión Europea. Si es que, porque el terrorismo se combate con medidas bastante más drásticas que una simple pena o persecución, digamos. Hay que tener aparatos de inteligencia y seguridad, y eso es un tema que no es menor porque restringe algunas libertades. El caso francés ha sido emblemático en esa materia, ha tenido que restringir libertades cuando su propia capital ha sido atacada con atentados terroristas. Entonces, sí, yo pienso que, bueno, nosotros tenemos que recurrir a la historia de nuestro continente también. Han existido acciones anteriores, claro, lo de la AMIA es un ejemplo, digamos, que no se debe olvidar la sociedad argentina por nunca, digamos, ¿no? Y tenemos la experiencia además del narcoterrorismo en Colombia también. A mí me parece que en ningún caso, pero no se da en una situación como el caso venezolano, sino yo diría que uno de los dos casos más significativos que han existido en América Latina es el caso en Argentina y el narcoterrorismo en Colombia. Uno nunca puede decir que esto no va a ocurrir, y también me parece que todos los países a nivel mundial, en un fenómeno que tiene carácter global, aunque la expresión propia violenta del terrorismo no se haya dado en el caso chileno, pero yo creo que hay que estar permanentemente fijando, mirando, estableciendo las colaboraciones que se establecen entre las instituciones que se dedican a la seguridad, porque efectivamente los contextos pueden ser distintos, pero uno no sabe cuándo puede cambiar, digamos, un escenario y que esto pueda suceder en cualquier parte, en cualquier país de Sudamérica, más cuando hoy día la apertura global, el intercambio de personas, de bienes, financiero, de influencia política, es algo que es del día a día, digamos. Sí. Solamente aportar, y yo te voy esperando mientras yo te doy una explicación, saques otra carta. Solamente contarles de que a nivel internacional y por Naciones Unidas supone que en Medio Oriente y África hay más de 145 grupos terroristas. ISIS es uno de ellos. El segundo más importante es Boko Haram, que la semana pasada ha sido responsable de un secuestro y asesinato de más de 28 personas, digamos, dentro de lo que es África. En consecuencia, el tema del terrorismo, si bien es cierto, hoy día está concentrado en Medio Oriente y África, no queda la mínima duda de que otros continentes pueden ser igualmente, digamos, objetivos que ellos puedan tener. Sí, yo solo apuntaría a propósito de cómo lo plantea Fernando, es que efectivamente el terrorismo no es exclusivo de un grupo, como dices tú. O sea, el terrorismo como expresión es algo que está presente quizás en todas las sociedades de todos los países, de todos los continentes, y lo que quizás es interesante traer ahora al presente es poder tener también esa conversación como sociedad, como país. Bueno, ¿qué pasa con la violencia? ¿Cuál es la respuesta también del Estado, si es que no tiene una función ahí para contener justamente la violencia en la sociedad? Entonces creo que ahí hay un tema planeta, un tema mundial, y sin duda que en América Latina sí, hay un tema que creo que hay que tocar porque tiene que ver con lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, en Charlottesville, por ejemplo. Fernando, ¿qué argumento tenemos? Lo sucedido con Alberto Mayol podría considerarse crisis en el Frente Amplio o una simple rosca política que evidenció la falta de manejo político de este conglomerado de jóvenes sin mayor experiencia en el diseño de listas parlamentarias. ¿Esto beneficia a Aguilera? Bueno, es larga la pregunta. Yo voy a decir simplemente que no considero que sea una crisis para el Frente Amplio. Lo que sí considero que ha tenido un efecto mediático muy importante, básicamente debido a que no habíamos
conocido una disputa, digamos, tan vistosa desde el Frente Amplio, que contrasta además con el discurso que ellos han tenido de tratar de instalar una nueva política, y creo que es parte de la última semana de negociaciones dentro de todas las fuerzas políticas. Creo que el Frente Amplio, si se quiere constituir en fuerza política, se va a tener que acostumbrar a tener recurrentemente disputas de este tipo, y creo que lo que sí fue muy mal resuelto por parte de ellos, lo que muestra una cierta inexperiencia y vacíos institucionales para poder resolver estos conflictos. Si beneficia a Aguilier o no lo beneficia, yo creo que no, porque en la medida en que no se traduzca en una ruptura, ¿verdad?, dentro del Frente Amplio, esto se va a apaciguar durante los próximos días y no debiese beneficiar políticamente a nadie, en realidad. Sí, súper de acuerdo con que no beneficia a nadie, creo yo. No es bueno para la política. Sí, pero da cuenta, o sea, yo creo que por un lado hay inexperiencia, falta de institucionalidad suficiente como para poder resolver los conflictos y establecer un esquema de negociaciones, por un lado. Y luego ya en los personalismos finalmente, que si ellos juegan su rol ahí en términos bastante evidentes. O sea, ¿cómo lo ves tú, Tomás? Yo no sé si atribuirle a la inexperiencia, yo creo que es parte de la política, ellos también lo tienen claro. Mi impresión es que, más que inexperiencia, aquí hubo algo de lo que está muy bien decía Mauricio, es una lucha de poder. Y mal que mal fue su candidato que los llevó a las primarias, entonces hay que tratarlo de maneras distintas, si eso es así. No puede ser maltratado alguien que porque el Frente Amplio no tenía primarias. Quien llevó a primarias fue Mayor. ¿Sí? Y las primarias fueron un elemento para el Frente Amplio importante de crecimiento. Bueno, evidentemente debieran haber buscado un elemento distinto de trato. Yo entiendo que hay luchas de poder, pero ilegítimas, ¿no? Pero ese conflicto debe haberse resuelto primero, antes que quizás los otros candidatos, digamos. Y le voy a colocar un ejemplo al revés. En Chile Vamos tuvimos la experiencia de Felipe Cas. Felipe Cas hoy día candidato a senador por una zona. ¿Sí? Alguien que estuvo en la primaria y se resolvió. Que hubo problemas internos en cada uno, claro, cada uno tiene sus pequeñas deudas que pagar y dudas, pero se trata de otra manera aquellos que compiten en una primaria distinta. Y tampoco son tan jóvenes, si son personas ya, son todos profesionales, ya salieron de la universidad, algunos sobre 40, como el propio Alberto, digamos, no son tan jóvenes, son personas que ya tienen su formación, su carácter, es decir, saben esto. Quizás la práctica política les ha fallado, yo estoy de acuerdo en ese punto. Y también la falta de institucionalidad, porque no han resuelto de manera correcta. Porque cuando aparece el diputado Boric diciendo lo contrario a lo que habían resuelto, quiere decir que la institucionalidad del frente no ha funcionado adecuadamente. Sí, y seguramente también como los diseños y los escenarios de los distintos territorios también denotan cierta improvisación, en el sentido de que había una institucionalidad que se estrenó a propósito de la decisión que ellos tomaron con RD, con el autonomismo y sus distintos subpactos, y el diseño de Alberto Mayor, que aparentemente llega a destiempo de ese diseño, no logra conversar, y bueno, esto termina en un... Bueno, porque esperaba que lo invitaran seguramente antes. Claro, por supuesto, pero también tiene que ver con el discurso que ellos han instalado. O sea, ellos instalaron un discurso con una cierta, claro, sí, ellos de una cierta distinción o una superioridad moral respecto de las otras fuerzas políticas, y eso se contradice mucho con esta disputa y la manera en que se da esta disputa, con un drama de audios y dimes y diretes, intervenciones de familiares. O sea, finalmente arribaba una teleserie que contrasta mucho con esta idea de impoluta, de una fuerza política que viene a reinstalar una práctica distinta, con experiencias más que no son tan jóvenes. En el Frente Amplio tenemos un Tomás Hirsch, digamos, que no vamos a decir que es un joven recién avenido, digamos, a estos oficios. Entonces, yo creo que no es precisamente lo que la contradicción es lo que los devela, los desnuda, digamos, en estos procesos que son naturales en situaciones como estas de formación de listas y conformación de pactos electorales. ¿Dónde van a estar los votos más grandes, se supondría? ¿El número de candidatos? Sí, el número de candidatos. ¿Dónde vamos a tener sábana? Yo creo que en todos los distritos que tengan 8, que elijan 8, van a haber sábanas, porque
cada Claro. lista puede llevar 9 candidatos. Entonces, Distrito 8 y Distrito 10 de partida. no, que lleven 8 va a ser- candidatos, y eso hay varios que llevan Claro. 8 candidatos, son 9 candidatos posibles, o sea, Por lista. eligen 8, 9 candidatos por lista, 5 listas de incompetencia y hay 40, digamos. Ya es un voto bastante grande. Exactamente, Esa ¿qué van a decir con todos los definir. presidenciales? ¿Sabemos ya cuántos presidenciales vamos a tener? O sea, está Sí. Guillier, está Piñera, está Goich, Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez, Cast. Kast y Marco Enrique. y Marco Enrique. Y Sí. el dirigente de la Unión Patriótica, que no me acuerdo el nombre, que también inscribió su candidatura. Artés. 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 Sí. ¿Hoy día llevaríamos 7? Si mal no me falla. Claro. Sí. Sí, más o menos. Más Sí. o menos. 6, 7. 7 para poder comenzar. Y conversábamos antes, de fuera del micrófono, más o menos, ¿cuántos candidatos a diputados vamos a tener en el país? Mauricio, sacamos la vuelta. Fernando. Fernando, perdón, ¿eran como 500? No sé, entre 600 y 700, Sí. ¿no? Entendiendo que hay tres grandes pactos que probablemente completen cerca de los 180, 183 candidatos. En el caso del Partido Socialista nosotros estamos llevando entre 50 y 55 candidatos a diputados, y si eso no le suma a los senadores, yo creo que vamos a tener cerca de los 700 competidores, digamos, a nivel nacional, que es una cifra bastante significativa para en algunas regiones va a haber que hacer un trabajo de pedagogía para poder llegar a identificar quién es el Sí, no se lo cabe duda. representante. Digamos, y eso va a significar un despliegue de propaganda, digamos, con las restricciones que hay ahora, digamos, que no va a ser nada fácil para volverse a conocer. Va a primar, van a primar igual que yo creo que van a primar igual que en las municipales, en los incumbentes. Los incumbentes van a ser un factor determinante en estas elecciones, efectivamente por las restricciones a la propaganda, porque además hay una elección presidencial, entonces la atención mediática de todo se va en el ámbito presidencial, y el ámbito parlamentario va a quedar, O sea, y va a para- quedar en un segundo plano en algunos distritos que Y para- son regiones enteras. Entonces, Y para que hablar de los cores. no, Claro. claro. Exactamente. Ese ya es. Por eso van a quedar elecciones muy muy complejas, porque efectivamente en aquellos distritos que son regiones, segundas regiones, todo mismo distrito, misma región. O sea, la persona, que me perdonen los habitantes de Ollagüe no va a llegar nada, se van a enterar de que existe un candidato o candidatos a parlamentario, digamos. Pero no, efectivamente. No va a ser. Bueno, yo creo que va a ser lo presidencial y agregaría lo senatorial. En algunas regiones, por el número de senadores que se eligen, cada lista, estoy pensando en las zonas más bien extremas, se eligen 2 senadores, y ahí cada lista llevará 3 candidatos, lo que pueden llevar, y por lo tanto podemos pensar que habrá menos de 10 candidatos al Senado, o 10 candidatos al Senado, y eso ya hace más fácil hacer una discusión sobre las alternativas. Exacto. Pero a diputado va a ser una No, cosa. va a ser grande. No, yo solo iba a agregar que yo creo que hay que observar harto, que yo creo que van a haber cosas distintas en esta elección. Creo que la gente está bien enojada, bien desencantada. En ese sentido, el Frente Amplio viene a agregar un ingrediente de desencanto en gente que lo miraba con muy buenos ojos, es lo que ha mostrado redes sociales, y yo creo que va a haber harto territorio en esta campaña. Yo creo que lo interesante en la franja de diputados es el trabajo territorial que se puede hacer. Yo creo que O sea, en la autos- calle se va a jugar la cosa. Autos, zapatos, va a ser la cosa fundamental. O Muchos camioneta, perdón, zapatos. camioneta o Mucha zapatos. zapatilla, muchos zapatos. Mucha conversa. Bueno, la próxima semana vamos a tener claro ya cuántos candidatos definitivamente Sí. vamos a tener en los cores, en diputados, en senadores y en la presidenciables. Va a ser un tema bastante para conversar. Este fin de semana nos va a quedar todo lo que es el rezago de la discusión de Estados Unidos entre la discriminación de aquellos que son neonazis. En Estados Unidos hay más de 915 agrupaciones establecidas como de extrema derecha, que están contra a todo aquel que no sea raza blanca, y el actuar de Donald Trump va a quedar justamente ahí, digamos, en ese foco. A usted lo queremos invitar a que siga todas las noticias, no solamente nacionales, internacionales, a través de Infogate. Le agradecemos por estar acá, acompañarnos con las cartas sobre la mesa. Agradecemos también a Clínica Acuario, que le hace la cirugía estética a la política, qué sé yo, y también se la ofrece a usted para que pueda mejorar su imagen. Y a Ediciones B, recordándoles que para la próxima semana vamos a estar sorteando La segunda vida del mariscal, de Sixto Sánchez Lorenzo,
que ganó el premio de novela histórica de la ciudad de Úbeda y que se sitúa en el siglo XVIII, en plena época napoleónica. Y es bastante interesante con la ficción porque además se cruza el Atlántico, tiene una serie de interesantes elementos para poder capturar la atención del lector. Agradecemos a Tomás por su integración, estamos acá a las cartas sobre la mesa. Fernando, Valesca, muchas gracias y para ustedes que estén muy bien.